Bienvenidos de regreso. Espero hayan pasado unas buenas vacaciones. Y ¿cómo la pasaron bien? Bien, ¿Sí? ¿Sí se relajaron? ¿Mucha fiesta? ¿O mucha cocina? ¿Mucha comida? ¿Sí engordaron? ¿No? Bueno, pues yo la pasé muy bien. Bueno, más o menos. Bien, sí. Sí estuvo, sí, también comí un montón, la verdad. Comí un montón y no tomé tanto como otros años. Sí, quería hacer la Guadalupe Reyes, pero pues ya llevaba el segundo día y ya estaba cansado. Imagínate, dije, esto dura hasta el día de Reyes, no voy a poder. Bueno, vamos a comenzar para que más o menos tengamos una idea en qué vamos, hacia dónde vamos. Lo que hemos visto ya, las personas que han sido constantes en venir, en este caso David es la primera vez que viene, entonces va más o menos a conocer. ¿Alguien le puede explicar de qué trata esto de los coloquios a David? Que no sea yo. ¿Nadie? Es como analizar al ser, conocerte tú mucho por medio de técnicas o procedimientos ya vistos, probados. Son herramientas que utilizamos los seres humanos que aunque lo hacemos diario, lo aplicamos diario, no somos conscientes de lo que estamos haciendo y diciendo, ¿no? O cómo estamos actuando. Entonces la idea es conocer qué es lo que estamos haciendo cuando enfrentamos una situación personal o cuando vamos a platicar con otra persona, ¿no? Y hay un contacto ya humano y comienzas a intercambiar información y a veces te topas con que no te gusta lo que te dicen, ¿no? Y por qué no te gusta lo que te están diciendo y por qué actúas de esa manera y por qué tu enojo dura de aquí a una semana, 2 semanas o a veces hasta un año, ¿no? Y eso no te deja avanzar y a eso le vas echando más cositas y te das cuenta que piensas que el mundo es el que está en tu contra y más bien tú eres el que estás poniendo los topes, ¿no? En cómo actúas para con la vida, para llevar una vida, ¿no? Una vida como ser humano, ¿no? Entonces, ¿sí más o menos se explicó? ¿Qué es lo que ya hemos visto? El número 1 que fue la entrada fue la ontología del lenguaje, que es donde vemos toda la parte de dónde viene la ontología, porque es coaching ontológico, la ontología del lenguaje, que es el estudio del ser, que es el ser, cómo actúa el ser, por qué nos definimos como seres únicos. La segunda parte, el observador y la acción humana, que si recuerdan vimos lo del observador, que vimos cómo nos observamos y cómo vamos a obtener esos resultados. O sea, el observador, la acción y los resultados que vamos a tener, ¿no? Tú como observador, ¿qué acción vas a tomar para obtener ese resultado el día de mañana? Y la tercera parte es el aprendizaje, que eso yo creo que todavía lo tengo un poquito más fresco. Vimos cuáles son las limitantes en el aprendizaje y cuáles son las cosas que nos llevan a aprender de la mejor manera. Un ejemplo es cuando estamos abiertos a lo que la gente nos va a decir, su opinión, nosotros recibimos esa información, pero no hay que recibirla juzgando que está bien o está mal, sino simplemente recibimos esa información. Otra cuestión puede ser cuando nosotros leemos un libro o leemos un artículo, lo compartimos con otra persona y estamos aprendiendo más nosotros, ¿no? Incluso más que la persona a la que le estamos transmitiendo ese mensaje. Entonces hay niveles, si leemos nada más, tenemos, no sé cuánto era, un 20%, ¿no? De 15 o 20% de esa información se nos queda memorizada. Pero ¿qué pasa si ese libro lo leemos y se lo compartimos a una persona? Hay un 80% de probabilidades que lo recordemos todavía aún mejor, ¿no? Pero también hay cuestiones negativas, por ejemplo, no querer compartir esa información no nos hace más fuertes, sino más bien nos hace más débiles en que no estamos aprendiendo nada, ¿no? Y bueno, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Para entrar al tema, me encantan los slides de la Mac, son así muy bonitos todos. ¿Qué vamos a aprender el día de hoy? La comunicación efectiva es el cuarto coloquio y el quinto coloquio sería el silencio. Las dos están conectadas, las dos tienen algo que ver
en la comunicación efectiva entre el silencio, pero vamos a desglosar también el silencio. Entonces vamos a comenzar con comunicación efectiva y vamos a ver de qué se trata esto. ¿Están de acuerdo? O ya no. Ya no nos queda duda, ya estamos aquí, ahora vamos a tener que aprender. Bueno, ¿alguien me puede decir cuál es la diferencia entre oír y escuchar? El oír nada más estás poniendo tus sentidos hacia la persona, pero el escuchar ya requiere de atención, ya fijas atención en lo que está diciendo, inclusive en cómo se está moviendo, lo que te está expresando con el lenguaje no verbal. Exactamente. El oír, y sí se entendió muy bien lo que compartió, es una cuestión biológica. El oír, todos oímos, todos los seres humanos oímos, ¿no? Pero solo oímos los ruidos, oímos lo que dice la gente, oímos muchas cosas, pero el escuchar lleva a interpretar lo que nos están diciendo. El oír no es poner atención, el escuchar ya tenemos que poner una atención y tenemos que interpretar lo que nos estamos recibiendo. El día de hoy ustedes están interpretando lo que yo les estoy diciendo. Espero que no más estén oyendo. ¿Ok? Entonces, oír es biológico y escuchar es interpretativo. Entonces, por ejemplo, cuando estamos chismeando con la vecina, con el vecino, con el compadre, con el amigo, ¿estamos oyendo o estamos escuchando? Depende del chisme. Depende del chisme, ¿verdad? El chisme es tan aburrido que dices, nada más lo voy a disque oír. Ah, sí, está bien, ¿no? Y te pregunta, ¿qué te parece? Ah, sí, no, está muy bien. ¿Está muy bien qué? No, pues sí, lo que dices, ¿no? O sea, nada más estabas oyendo. Pero, ¿qué pasa cuando el chisme está bien bueno? ¿No? Y escuchamos. Y hasta te lo aprendes, ¿no? Y así tal cual, ¿no? Estás súper atento con todos tus sentidos, ¿no? Es que fíjate, es que me engañó en este cuarto y se la llevó al ese motel que está de afuera, y que no sé qué, y ese escuchar te lleva a que otras personas también escuchen, ¿no? Entonces, no es bueno los chismes, no son buenos, porque no aprendemos nada de los chismes. De hecho, nos hacen estar en unos niveles más abajo en la comunicación, ¿no? Pero bueno, creo que se comparte un poco más con ese tipo de palabras. Entonces, hasta aquí vamos bien, ¿no? Está sencillo. Al escuchar, ¿qué escuchamos? ¿No? Ya sabemos la diferencia y digamos que ya vamos a tener una conversación con otra persona que nos gusta lo que estamos recibiendo, lo estamos interpretando. Lo primero que recibimos son las palabras comprendidas en el hablar. Por ejemplo, mañana estaré ocupado. ¿Qué significa mañana estaré ocupado? Si el día de mañana me habla David y me dice, oye, es que mañana estoy ocupado. Exacto, mañana estoy ocupado. Lo interpretamos como mañana estoy ocupado. O sea, no hay que molestar, no hay que estar insistiendo, mañana estoy ocupado. Y lo interpretamos tal cual. Entonces, la interpretación forma parte de nuestra comunicación al interpretar ese tipo de cosas o esas situaciones, ¿no? O mañana no podré, o es que mañana salgo de viaje. Se entiende, se comprende que mañana no va a estar, que mañana sale de viaje. Los actos del habla comprendidos, las afirmaciones, las declaraciones, los juicios, las promesas, las ofertas y los pedidos. En este tema vamos a entrar en el próximo coloquio, vamos a ver a detalle qué es cada cosa que está marcado aquí, afirmación, las declaraciones, los juicios, pero los actos del habla comprometidos tienen que ver con cómo estamos interpretando nosotros eso que nos están diciendo, ¿no? Como una afirmación, ¿no? Como, sí tiene razón, o como una declaración, o como un juicio, ¿no? Cuando nosotros metemos nuestro juicio de lo que está diciendo, por ejemplo, nos dice, mañana estaré ocupado, y tú ya estás pensando, es cierto, ni va a estar ocupado, se me hace que se ve con no sé quién, ¿no? Ya estás, como que ya está haciendo ahí cuerda. Estamos interpretando de nuestra manera y ahí entran nuestros juicios, ¿no? Entonces tiene que ver con eso. Eso lo vamos a ver más adelante en la siguiente clase, pero es parte de lo que escuchamos. El tercer punto es el estado emocional de la conversación, la emoción del que habla. Entonces, cuando nos están hablando y nos dicen, es que no sé si pueda mañana, ¿no? ¿Qué estamos interpretando cuando nos dicen eso? O cuando nos dicen, oye, mañana nos vemos, no falles, no sé qué. ¿Cómo interpretamos eso?
Oye, mañana es mi cumpleaños, te espero aquí, o sea, no me falles. O sea, si hay un estado de ánimo, un entusiasmo, ya están los estados de ánimo y está hasta no vayas a fallar porque lo estamos interpretando de nuestra manera, no vayas a fallar. Entonces, ¿qué tipo de emociones podemos encontrar? Y estos nada más son algunos, es el desgano, el entusiasmo, la tristeza, la alegría. ¿Qué otra emoción puedes meter cuando alguien está hablando, aparte de estas? El enojo, la apatía, la indiferencia, ¿no? ¿Qué pasó? O estás así, ¿qué pasó? Dime, ¿no? Y lo volteas a ver, ¿no? Cuando estás escuchando. Tienes que escucharlo porque es obligatorio para ti, ¿no? Entonces, eso escuchamos también, escuchamos las emociones de la persona, ¿no? O cuando se nos dice, es que sabes que me fue bien mal, incluso lo interpretas y te llega a sentir que sí, realmente está mal esa persona, ¿no? ¿Con qué actitud está llegando cuando te está hablando? La cuarta, la inquietud que trae el habla, nuestra interpretación de lo que el otro necesita al hablar y nuestra pareja. Por ejemplo, nuestra pareja habla y escuchamos lo que necesita, ¿qué le falta? ¿No? La inquietud que trae el habla, o sea, ¿qué está tratando de decir con esa inquietud? ¿Qué estás escuchando con esa inquietud que la persona trae, ¿no? Fíjate que me pasó esto, o sea, la manera en la contamos tiene una inquietud y lo estás interpretando de esa forma. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok. Bueno. Al escuchar, ¿qué escuchamos? También escuchamos la inquietud que trae el que habla, que es nuestra interpretación de lo que el otro necesita al hablar. Nuestra pareja, eso ya se repitió, ¿verdad? Sí, perdón. Construimos una historia personal acerca del futuro, el ámbito de las posibilidades de acción que se abren y o cierran a partir de lo que se dijo, ¿no? Nosotros construimos una historia cuando interpretamos de lo que nos están diciendo. Un ejemplo podría ser, solicitas trabajo y te dicen, nosotros te hablamos. ¿Qué historia estamos haciendo ya cuando nos dicen eso? Y que no siempre es así, ¿no? También en mi caso pasó que me dijeron, nosotros te hablamos, dije, sí, ya me las he la vista de películas y no sé qué series y acá, y nunca sucede nada. Y sí me hablaron, ¿no? O tengo el caso de un primo que puso su currículum y también le dijeron, nosotros te hablamos. Y estaba triste porque recibió esa respuesta, ¿no? O ese comunicado, nosotros te hablamos cuando sepamos algo. Y lo veías todo triste toda la semana. Y yo, ¿qué pasó? Pues es que me dijeron que nosotros te hablamos, ¿no? Y eso, pues, ya como que mexicano, me interpreté y dije, pues ya, ya de buscando en otros lados, voy a dejar currículum. Y sí le hablaron, ¿no? Entonces también a veces interpretamos, nos adelantamos a un futuro posible de lo que nos están diciendo, cuando tal vez deberíamos interpretar de una manera más neutra. O hay cosas que no deberíamos de suponer, porque también. Muy malas Exactamente. Construimos muchas cosas, ¿no? Incluso, no sé, todos en algún momento nos hemos declarado o se nos han declarado una pareja y tú ya estás creando un futuro a veces, ¿no? No, ya me voy a casar y mi casa y mi coche, espérate, ¿no? Nada más te están dando la interpretación de que quieren salir contigo, no significa que tenga que haber un futuro tan allá. Entonces hay que esperar los momentos adecuados antes de construir una historia, ¿no? El sexto es la interpretación que hacemos de lo que escuchamos, que tiene que ver mucho con lo que estábamos ahorita viendo de construir una historia, ¿no? Interpretamos lo que oímos agregándole nuestros juicios. Eso que estamos haciendo cuando ya nos adelantamos es un juicio, ¿no? O lo del currículum ya forma parte de un juicio. ¿El juicio cuál es? Es todo lo que nosotros pensamos o creemos, nuestras creencias, nuestras afirmaciones, nuestras historias, ¿no? Se ven asimiladas cuando escuchamos algo, ¿no? Él no te va a contratar porque te dijeron que te van a llamar, luego. Todos esos son juicios. A veces nos adelantamos tanto y queremos pegar esa historia pasada con la que estamos viviendo en el presente, y es que está sucediendo igualito, seguro va a pasar lo mismo, ¿no? Eso ya es un juicio. ¿Por qué va a pasar lo mismo? Porque tu juicio te está absorbiendo que va a suceder eso que te están diciendo, ¿no? Es que, no, dijeron, oye, mañana tenemos que hablar, no te dicen de trabajo, mañana tenemos que hablar.
espero tengas, no, pues ya todo serio, y oye, ¿sabes qué? Seguro me van a correr, no sé qué, y tal vez nada más te iban a dar, oye, vas muy bien, ¿no? Te voy a entregar el reporte de que vas muy bien, fírmame aquí. Y tú, hasta, me salvé, ¿no? ¿Pero por qué? Porque tuviste esas vivencias y las tratas de llevar a la aquí y a la ahora. Esas vivencias del pasado no tienen nada que ver con lo que estás viviendo ahora, pero también resulta que mucho de lo que no avanzamos en nuestra vida es porque estamos esperando que suceda lo mismo. No va a suceder. Ese es un juicio. ¿Se entendió? Muy bien. Ok, digamos en la séptima es el contexto de la conversación. Es muy importante el contexto y creo es, por ejemplo, ¿qué pasa si hoy, no sé, hoy mismo, ¿no? Les aviso a las 8 de la noche, fíjense que el lunes vamos a tener coloquio. ¿Qué pasa si les aviso a las 8 de la noche? Hoy, nada. Oye, ¿qué pasa si les hablo por teléfono y les digo a las 3 de la mañana? Oye, fíjate que tenemos coloquio el martes. ¿Qué pasaría? ¿Qué está pasando, no? O sea, ¿qué pasa? ¿En qué hora estás? Si te hablo hoy a las 3 de la mañana y tú así te levantas, ¿no? Agarras el teléfono. Oye, mañana tenemos coloquio, no se te olvide a las... Oye, ¿qué dices? No, de hecho, que ni siquiera, pues, el simple hecho de ver la llamada entre una hora y otra, ya uno empieza a hacer suposiciones sobre eso, o infinidad de cosas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues el contexto en el que se está interpretando, ¿no? O sea, no es lo mismo hablar a las 10 de la mañana que a las 4 de la mañana. El contexto juega un papel importante, tampoco hay que exagerar en comunicarnos, ¿no? Hay que hacerlo adecuadamente. El contexto siempre tiene que ver con a quién estás hablando, ¿no? Con quién estás hablando. No, como hablo con mi amigo, voy a llegar a hablar con la presidenta, ¿verdad? ¿Qué onda, güey? ¿Cómo estás? Oye, ¿qué onda? ¿Cuándo la reto qué? ¿No? O sea, no es el contexto. El contexto sería, bueno, buenas noches, me encuentro hoy a su disposición para ofrecerle estos servicios, ¿no? Ese es el contexto adecuado. No vas a llegar echando fiesta, no vas a llegar, dependiendo, ¿no? Si estás muy enojado, o bueno, llegas enojado y llegas, oye, ¿qué pasó? El enojo a veces nos lleva a hacer este tipo de salirnos del contexto. ¿Están de acuerdo? Bueno, nuestra historia personal, lo que nos pasó, es lo que les comentaba. Como cuando a mí, ¿no? O sea, como la interpretación que hacemos es, escuchamos una historia similar de la que nos está contando la persona y nosotros ya, pues fíjate que como a mí también me pasó, o sea, algo similar como lo tuyo, y comenzamos con la interpretación de lo que puede suceder, ¿no? Los panoramas que te pueden pasar, que es como, pues fíjate que cuando a mí me dijeron, te llamamos mañana, pues ¿qué crees? Que a mí sí me llamaron, ¿no? Entonces no sé por qué entras tú a que no te van a llamar. O sea, la interpretación que le demos, es como cuando a mí, es tratar de pegar esa historia personal con lo que nos está diciendo la otra persona. ¿Ok? Creo que me salté. Y aquí entra la parte del silencio. Cuando una persona, por ejemplo, ¿qué pasó? Porque hay un espacio de silencio. ¿Cuántas veces hemos visto que una persona se queda callada frente a nosotros cuando nos está platicando algo? ¿Qué creen que esté diciendo ese silencio? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo me quedo callado? ¿Qué pasa? No, y comienzan sus... ¿Cómo comió? Se está cayendo. Sí, su hámster ya se cayó de la jaula. Entonces, el silencio nos dice muchas cosas y es en la parte que vamos a entrar, pero hemos encontrado situaciones en nuestra vida cotidiana que hay una persona que de repente se queda callada, ¿no? Y hasta le ves la mirada y está diciendo, ya se fue. O sea, le dije algo o algo me dijo y se fue sobre eso, ¿no? Entonces, el silencio también nos comunica, ¿están de acuerdo? También interpretamos el silencio de alguna manera. ¿O qué tal si estamos teniendo una pelea con nuestra pareja? No, que no sé qué, y de repente se queda callado. ¿Qué pasa? O le sigues gritando, o hasta tú también te callas y dices, bueno, ¿qué está pasando aquí? Porque ya no me responde, ¿no? Entonces, algo nos está diciendo el silencio.
pregunto algo que sé la respuesta y el otro no me dice. Por ejemplo, cuando ya intuimos que está sucediendo algo, ¿no? ¿Qué está sucediendo este cuate? Seguro fue porque me contaron, ¿no? Es que me contaron que pues, se fue de borracho y que su novia y que no sé qué, y ya comenzamos, seguro algo que está escondiendo y por eso está así, ¿no? Me cuenta una historia, pero omite detalles. ¿Por qué no los dice? ¿Por qué no los dice? O sea, te está contando una historia, no sé qué, y de repente se salta así la historia, ¿no? Y y fíjate que estábamos ya negociando y me dijo que no. A chihuahuas, ¿no? Y hay un silencio muy grande en donde ya no concuerda la historia que te está contando. Ese espacio de silencio que nos está diciendo a nosotros. Y también lo interpretamos. El 10º es el trasfondo histórico. Y este tiene mucho que ver de dónde somos, qué religión tenemos, qué cultura tenemos, de qué país venimos. Vamos a interpretar nuestras cosas, por ejemplo, ¿qué pasa si llega aquí ahorita un regio? ¿No? Un regio de Monterrey, y llega y saca, ¿qué pasó, güey? Que no sé qué, ¿no? Y que, oye, este cuate habla muy bonito, ¿qué le pasa, no? ¿Y qué alza la voz? ¿Me está agrediendo? ¿Qué? Y empezamos a interpretar, pero por uso y costumbre, nosotros sabemos que allá hablan así de golpeado, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando por primera vez nos habla un regio? Oye, este cuate está enojado conmigo, ¿no? ¿Qué le hice? ¿No? Hasta te quedas, oye, ¿qué es este cuate? Ya te mejor hasta te vas, ¿no? Te repites, este cuate no es muy agresivo. Es que así son los regios, son bien agresivos. De pistola. Entonces, el trasfondo histórico, pues también, y es lo veíamos antes, ¿no? ¿Cómo decimos que somos de Atlacomulco? ¿Cómo decimos que somos de Acapulco? ¿Cómo decimos que somos de Acambay? No, es que los de Acambay son de no sé qué, o los de Acapulco no sé qué, ¿no? Entonces, el trasfondo histórico hace que tú interpretes las cosas a su manera. Por ejemplo, con David luego platicamos cómo son los pochos, ¿no? O sea, en Los Ángeles, ¿cómo son los pochos? Y ya lo empiezas, ¿no? Y que son así, los pantalones acá, y que no sé qué, y bien agresivos. Y ya con eso tenemos una interpretación de cómo nos va a hablar el pocho, ¿no? Por ejemplo. ¿Hasta ahí vamos bien, muchachos? Qué bueno. Entonces, ¿qué es escuchar? ¿Sí? Es tener todos los sentidos. Exactamente. Es estar presente en el aquí y el ahora, y de lo que te está diciendo la persona, tú estás interpretando. Está padre esa foto, ¿no? Sí. Así te escucho. ¿No? Imagínate, si a ver si dime. Y va a estar hablando de ti. Pues escuchar es la capacidad de estar presente en lo que se nos dice y lo que no se dice. Por ejemplo, en el silencio no se nos dice algo, hay que interpretar, y en lo que se nos dice también. Comprender sus palabras en su contexto. ¿Ok? Si me está hablando un gringo, si me está hablando un regio, hay que interpretar su contexto, ¿no? No es el mismo contexto que estoy viviendo yo, pero él me va a platicar su contexto primero y voy a interpretar. No hay que adelantarnos a nada de, este cuate ya me cayó bien gordo, porque habla, pero espera, escúchalo, ¿no? Es que así hablamos acá, mira, así somos nosotros, muy golpeados, muy directos, pero expansos. Entonces, entrar en el contexto de lo que me está diciendo los demás es la manera adecuada para escuchar. ¿Cómo generamos apertura cuando vamos a hablar? Aquí tenemos dos situaciones. ¿Generamos apertura o cerramos apertura? Porque también cuando escuchamos, o generamos la apertura o la cerramos, dependiendo la situación, pero no está bien cerrarnos a la apertura. Ahorita les voy a decir por qué. Cuando generamos apertura, pues está like, ¿no? Arriba. Es cuando se logra el reconocimiento al otro como un ser distinto, legítimo y autónomo en las tomas de decisiones. Cuando tú vas a comunicarte con otra persona, dale esa autonomía, esa legitimidad y esa forma de ser un ser distinto al que tú eres. ¿Para qué? Para que lo puedas escuchar realmente lo que te está tratando de decir. Sin poner tus juicios antes, ¿no? Adelantarte a lo que te puede decir, escúchalo. O sea, a veces, por ejemplo, cuando vamos a escuchar a una persona, pedimos referencia a otros, ¿no? Que ya lo conocen. Oye, ¿cómo es este cuate? Oye, ¿y esto, no? Y vamos absorbiendo esas cositas que no, fíjate que es bien mala onda, cuidado, no sé qué.
Y no nos ha pasado que vamos con esa persona, hablamos y no es nada de lo que nos dijeron. ¿Por qué? ¿Por qué cree que suceda eso? Por el juicio. Porque esa persona lo enjuició a su manera, en su mundo, en su ser autónomo, ¿no? Pero se adelantó muchas cosas, trató de definirlo cuando no hay que definir a las personas por lo que tienen, por lo que creemos que son, ¿no? Hasta que los escuchamos en nuestro ambiente. En eso yo me he encontrado con mucha gente. Yo, por ejemplo, en la escuela decía, bueno, este cuate va a ser un payaso, ¿no? O sea, así caro. Y hablas con él y resulta que es bien buena onda y hasta más, y tomas el café y platicas y fíjate que no sé qué. Y ya se sale todo eso. Entonces, a veces nos adelantamos a lo que nos pueden decir. Por eso, siempre cuando platicamos con una persona, en este caso una persona nueva que vamos a conocer, si usamos esta generación de apertura, vamos a escucharlo mucho mejor y hasta vamos a entender lo que nos trata de decir. Vamos a entender por qué su silencio, por qué su enojo, por qué no está de acuerdo, por qué sí está de acuerdo. Si nosotros se iniciar de no, ahí sí ya no, ahí nos vamos, no, si yo no quiero platicar con él. De hecho, bueno, inclusive cuando ya conocemos a la persona, porque a veces en automático, digo, las personas buscan el apoyo, el consejo, digamos, de alguien, y inmediatamente uno se cierra de, ¿será que me va a contar? ¿Será que me va a decir? Y cerramos ese diálogo y criticamos, o sea, en lugar de dar una solución, un camino, de dirigir un camino, le cerramos esa puerta y entonces ya no formamos una decisión con ellos, ¿no? O apoyamos esa decisión. Claro, a veces nos adelantamos mucho a lo que puede suceder y hasta rompemos el diálogo, ¿no? Ni siquiera nos dimos la oportunidad de escucharlo tal cual. O sea, ¿qué trae en esa cabecita, ¿no? ¿Qué te trata de comunicar? Y ya nos adelantamos y ya hicimos toda una historia de lo que va a suceder. No me va a ir de mal, no sé qué. Y ahora imagínense este contexto en nuestros trabajos, en nuestra familia, en nuestro círculo de amigos, cuando nos peleamos. ¿Por qué nos peleamos? Porque no tratamos de escucharlo, ¿no? Lo que nos trataba de decir. O en nuestra familia también pasa mucho, ¿no? O sea, las peleas a veces se provocan porque no estamos ni siquiera escuchando. Estamos ya interpretando nuestra manera. Te está diciendo una cosa y tú estás diciendo otra cosa. ¿Me estás diciendo esto? No te estoy diciendo eso, te estoy diciendo esto. No, tú me estás tratando de decir, no, espérate. No pasa eso, ¿no? Y en los trabajos también pasa lo mismo. Es que tú me estás tratando de decir esto, ¿no? No, o sea, no te adelantes. ¿Cuándo cerramos apertura? Esa hasta fue bonito. Sí, me encanta ese efecto. A ver otra vez, vamos a cerramos apertura, para que se les quede bien grabado. Cerramos apertura, cuando ponemos en duda la legitimidad del otro, cuando nos sentimos superiores a la persona con la que estamos hablando de frente y cuando presumimos nuestra forma de ser, cuando creemos que tenemos más conocimiento que la otra persona. Por eso cerramos apertura. Ni siquiera estamos dándole la oportunidad. No, si este cuate que no. Y yo les puedo platicar de casos propios que he tenido de gente que porque ya tiene un doctorado no cree la necesidad de platicar contigo, ¿no? O sea, tú ni le dices nada. No, o sea, yo tengo mi doctorado, tengo mis 5 tesis, 5 libros ya publicados, así es que, mira, mírate, tú ni le dices nada, le dices, oye, que tengas excelente día, ¿no? Déjame hablar. Con es real y véanlo, cuando antes de hablar, yo lo he puesto en práctica, y antes de hablar con una persona y antes de juiciar y hacer todo lo que hacemos normalmente con los seres humanos, escucho lo que me trata de comunicar, ¿no? Y sí tengo mis dudas, pero yo las tengo para mí, no luego digo, oye, ¿sabes que no? Sino espero, trato de interpretar lo que me está diciendo, de escucharlo y ya después digo, ¿sabes qué? Tú tal vez en tu opinión tú tienes razón en esto, pero en mi opinión yo creo que puede ser esto. Sin llegar a así de no, o sea, PRI-PAN no, o sea, nunca en la vida, ¿no? O sea, tú tus ideologías, yo las mías y olvídate. Pues espérate, te va a comunicar algo, tienes que estar abierto a la apertura. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Qué les parece? El escuchar y el oír. ¿Qué van a hacer el día de mañana? Bien,
pueden escuchar desde la persona más humilde hasta la más intelectual y algo van a escuchar, algo que les interese de esa persona. Y que decías, oye, qué interesante, ¿no? No sabía que él veía la vida así, o no sabía que él veía esta situación así, ¿no? Y no es de, estás bien ignorante, o sea, ¿qué vas a saber? Ya te adelantaste. No, escucha, oye, pues, qué padre, o sea, qué mal, ¿no? O sea, no sabía que pensabas esto, ¿no? Y ya lo aprendes y absorbes toda esa parte, ¿no? Y te vuelves, incluso cuando escuchas, y me ha pasado que yo nada más me quedo observando y les hago una pregunta y me empiezan a soltar todo, y cuando se sienten escuchados las personas, de verdad se descosen. O sea, sacan las tripas así, así en la mesa, sobre la mesa, y es la primera persona que me escucha en realidad. Pues nada más escuchaste, o sea, de verdad solo lo escuchaste, no lo juzgaste, no le diste tu opinión, solo es, a ver, dime, y no sé qué, y fíjate, ¿no? Primero empieza con un tema muy general, ¿no? Es que fíjate que el gobierno, y de repente ya pasa, y es que me dejó y me engañó. ¿De qué punto pasó? ¿Por qué? Porque es muy difícil que encuentres gente que realmente te escucha. Y cuando sientes que te están escuchando, y yo, bueno, no es que me considere así, pero en muchas situaciones, en fiestas, con amigos o en reuniones, me ha pasado que nada más me les quedo viendo, los escucho, y así. Y todavía te sorprende más, me caíste muy bien, eres bien buena onda, y tú no dijiste nada. Es que no, o sea, qué buena onda eres, a ver cuándo nos volvemos a ver, y no sé qué, ¿no? Y abrazo y todo, y tú, qué tarde, ¿no? Dices, increíble. ¿Por qué? Porque nunca nos damos la oportunidad a tener una apertura o generar una apertura de la escucha con una persona. Y si esto lo aplicamos en nuestro trabajo, en nuestra vida personal, ¿no? Con nuestros amigos, comienzan a ver esos pequeños cambios, de verdad. O sea, comienzas a mover un poquito así que como de reloj lo cambias, comienzas a ver otro panorama totalmente diferente. Si lo hacemos con los niños, con todos, ¿no? Pues también no es estar todo el tiempo 2 horas escuchando eso, ya, ¿no? O sea, párale. O sea, ya te entendí que traes un trauma muy grande, te recomiendo vayas con un psicólogo, con un terapeuta, ya, ¿no? O sea, eso es generar una buena escucha en vez de oír.